Hola, ¿cómo están? Buenos días, disculpen por el atraso. Tuvimos unos problemas ahí técnicos con las Mac, que por lo general no dan problemas técnicos, pero a veces sí dan problemas técnicos. Estamos aquí, vamos a hablar hoy de innovación y métodos de innovación disruptiva. Tengo una persona a la cual quiero mucho y con la cual iniciamos la Fundación Costa Rica para la Innovación, es mi socia y amiga, Carolina Taborda. Entonces lo que vamos a hacer para ir acelerando, ya que perdimos algo de tiempo, es vamos a empezar con una pequeña exposición que va a hacer Carolina sobre lo que nosotros pensamos del Design Thinking y el método Bauhaus que les vamos a mencionar, y después Carolina y yo haremos una discusión y estaremos recibiendo preguntas de ustedes. Esto también está siendo transmitido para empleos.net, así que muchísimas gracias por estar aquí conectados. Entonces los dejo ahora con Carolina, que va a hacer la presentación, y yo me retiro por la izquierda. Gracias, Tomás, y bienvenidos. Muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Bienvenidos a la gente de República Dominicana, México, El Salvador, Colombia y de Costa Rica, que tenemos a personas reunidas de todos los rincones del país. Eso nos tiene muy contentos el día de hoy. Y lo que vamos a conversar hoy es sobre la construcción de un método. En el caso de la Fundación Costa Rica para la Innovación, hemos desarrollado lo que nosotros llamamos el método Bauhaus, y es cómo en estos 3 años hemos aprendido a desarrollar el proceso de innovación. Bien, para entrar un poco en contexto y pensar en ciertos conceptos, cuando hablamos, por ejemplo, de arte, sabemos que el arte requiere 2 condiciones primordiales, que es la parte de la creatividad y la técnica, ¿cierto? En el caso de los negocios, hablamos de la necesidad y la estrategia. Buscamos la necesidad en función a lo que ocupa el mercado, lo que nuestros consumidores, clientes y compradores buscan en el mercado para poder cumplir una tarea o cumplir una necesidad en este caso. El negocio está en encontrar esas necesidades, esas oportunidades, y a través de una estrategia transformarlas en un modelo lucrativo. Finalmente, si pensamos, por ejemplo, en la innovación, y si ustedes me preguntan cómo es que sucede o se genera la innovación, para mí tiene 2 fundamentos o componentes primordiales, y es la parte del diseño que se une con la tecnología, y justamente de eso vamos a conversar un poco. Y para poder ubicarnos en un tema bastante común, que estoy segura que cada uno de ustedes algo ha escuchado, es el Design Thinking. El Design Thinking es un método que surgió desde el 2005, en realidad. Es una invención de un estudio de una firma de diseño que buscó la forma de poder traducir en la lámina que... Ok. En el caso del Design Thinking, consideramos, como les venía mencionando, que es una invención y es un producto comercial. Este método no es una receta para poder crear mágicamente innovación o creatividad en las organizaciones o en las personas. Es simplemente una estructura para poder comprender cuáles son los procesos de diseño para poder solucionar cualquier reto o problema que identifiquemos, ya sea en la sociedad, en el mercado o en los negocios. Básicamente, para los que conocen el Design Thinking, está compuesto de 5 pasos. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Estos 5 pasos fue la estructura que diseñó en este caso IDEO junto con la Universidad de Stanford, y es lo que tradicionalmente se llama como el método Stanford del Design Thinking. Ha sido uno de las estrategias o de los métodos más comercializados, el de Stanford, y es el que por lo general encontramos en cada uno de los talleres o en las primeras bibliografías cuando buscamos algo en Google. Sin embargo, hay otros productos que se han desarrollado del Design Thinking, y eso es justamente lo que queremos conversar el día de hoy y compartirles en la manera en la que cada organización puede fabricar su propio método, comprendiendo las necesidades que tiene en función a idear, a aplicar la creatividad de sus colaboradores o su equipo de trabajo y poder plantear soluciones de una forma rápida y eficiente. Entre los
diferentes temas que pueden encontrar en internet sobre estos métodos que básicamente son design thinking. Bueno, el primero de todos y el más básico es el método científico, que es el que conocemos desde la escuela y que tiene los componentes muy relacionados, y de hecho de ahí es que se estructuran estos 5 pasos del design thinking. A partir de ahí pueden investigar sobre métodos como el proto thinking, que es el mismo design thinking simplemente enfocado, donde el interés o el énfasis se le da al proceso de fabricación, de prototipar y de crear la idea. Por lo general, el design thinking está enfocado a la parte de ideación, de poder empatizar, ¿verdad? Que para mí es uno de los elementos más importantes del design thinking, que es el comprender el contexto, comprender el usuario y poder plantear muy bien la necesidad antes de poder crear una solución. Adicional a ello, pueden encontrar las 7 Ds del Fostering Goods. Ese es un proceso muy interesante, es un poco más largo inclusive, son 7 pasos como lo pueden ver, pero que está basado justamente en entender cómo es que se puede plantear un problema o un reto y poder llegar a una solución, validarla, probarla y compartirla con el medio. Y finalmente hay otro proceso que se llama macros. Como les digo, en realidad en temas de métodos y de procesos creativos y procesos de innovación van a poder encontrar cualquier infinidad en Google y no hay uno correcto. Simplemente cada organización puede adecuar o utilizar el que más les interesa. Así como el design thinking nace de la necesidad de compartir el pensar y el hacer del diseñador, que justamente esa fue la intención de IDEO y de la Universidad de Stanford, el poder compartir cómo nosotros, las personas creativas, podemos plantear soluciones, el método Bauhaus que desarrollamos en la fundación nos permite responder el cómo hacemos innovación, que es una de las grandes preguntas y grandes retos que tenemos, porque sabemos que la innovación es importante, sabemos que la innovación debe estar en todas nuestras organizaciones y en nuestros emprendimientos, pero no sabemos cómo aplicarla o cómo realizarla. Para ello vamos a empezar contándoles qué es el Bauhaus, y ahí tal vez me pueden ir contando por el chat si saben, quiénes saben qué es el Bauhaus o si han escuchado el Bauhaus. Por lo general es un término que es muy conocido en el área del arte y el diseño. El Bauhaus es un estilo que dentro de la historia del arte marca un cambio en la modernidad o en la forma en la que se aborda el arte y el diseño. Tal vez el término no es muy común para ustedes, pero estoy segura que este tipo de imágenes como los que están en la presentación, ¿verdad? De este tipo de mobiliario, donde tienen una línea básicamente exquisita, si me preguntan a mí, ¿verdad? Donde la perfección, la aplicación del material, la ergonomía, todo viene a unirse y a integrarse en una solución de muy alta calidad del diseño. El Bauhaus fue una escuela en Alemania que fue fundada en 1920 aproximadamente. Uno de los grandes retos que tuvo la escuela del Bauhaus fue que tuvo que sufrir la Segunda Guerra Mundial y ahí inclusive fue pues destruida y tuvo que volver a levantarse, ¿verdad? Pero permitió el hacer un cambio y una transformación en cómo se generaba el diseño, cuál era el propósito inclusive del diseño y el arte en este caso, porque inicialmente estábamos acostumbrados a un diseño que respondía mucho a las necesidades de su creador, ¿verdad? A experimentar, a explorar, a hacer cambios, ¿verdad? Si pensamos en otros estilos anteriores como el Art Nouveau, ¿verdad? O el Renacimiento, en este caso el Bauhaus responde a una necesidad enfocada a la función, enfocada al usuario que va a utilizar el producto. Fue una transformación total de la enseñanza y permitió que los diseñadores pudieran trabajar de forma articulada. No solo los arquitectos por un lado o los diseñadores de producto por otro, sino articulados la parte de textiles, de gráfica, todos trabajando en conjunto para poder comprender cómo se podía crear un mundo mejor y más funcional para la sociedad. Hay 4 aspectos que
componen el Bauhaus, si buscamos hacer una síntesis de lo que representa su pedagogía, su transformación en el arte y el diseño, y en la tecnología inclusive, y es que el Bauhaus tuvo 4 particularidades. Lo primero es que siempre tuvo una visualización del presente al futuro. De hecho, dicen que uno de los antecesores del Bauhaus o de los movimientos que inspiraron al Bauhaus y al fundador, en este caso que es el arquitecto Walter Gropius, fueron los futuristas que estaban en Italia, y eran este movimiento que se enfocaba en pensar en el futuro y visualizar qué era lo que iba a pasar, contemplando los cambios que habían en tecnología, en producción, en manufactura, para poder plantear nuevas soluciones en el presente de hoy. Otro de los componentes es que cumple con una oportunidad real de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Que al plantear que la forma sigue la función y empezar a buscar que el diseño sea una respuesta para crear soluciones efectivas y comerciales, nos abre una serie de oportunidades para poder visualizar el mercado. La idea se transforma en realidad a partir del prototipado. Este es uno de los componentes que más nos llamó la atención del Bauhaus y es uno de los énfasis que nosotros damos en la Fundación. A través de los espacios de innovación y de las inventorías, que son espacios donde hay tecnología de fabricación digital, nosotros buscamos que las personas, las empresas, los emprendedores transformen sus ideas en realidad, ya que sabemos que una idea que se queda en la cabeza o se queda en un papel no trasciende, no genera negocios, no genera impacto a nivel social. Por eso tenemos que fabricarlas, construirlas y validarlas. Y finalmente, uno de los elementos importantísimos y en los que siempre tendemos a fallar, sobre todo en nuestras organizaciones, es el proceso de evaluación y cómo se comparten esos resultados. Si estamos creando cosas nuevas, tenemos que compartir esos contenidos con los demás. En la Fundación, nosotros somos una organización open source, donde compartimos todos nuestros contenidos. Tenemos un canal de YouTube, donde principalmente Tomás, que es el que más disfruta la producción audiovisual, comparte un montón de los ejercicios que él desarrolla para poder trabajar con estudiantes y que los invito que lo busquen, así como un montón de instructivos en la página de Instructables, donde pueden encontrar distinta información. Estos webinars son el ejemplo también que utilizamos para poder compartir lo que conocemos, lo que hacemos, y que ojalá a muchos de ustedes les pueda servir. También buscamos siempre estar en un proceso de mejora continua, estableciendo esas evaluaciones de cómo poder cambiar, cómo poder mejorar, cómo hacer más eficientes los procesos, que hasta el momento hemos llevado a través de las investigaciones tácticas, el desarrollo de tecnología, el trabajo con organizaciones para introducir cultura de innovación e inclusive en nuestros programas de formación. Para nosotros, los fundamentos básicos del método Bauhaus que hemos construido aquí en la Fundación se componen de 3 elementos primordiales y que todos están integrados entre sí. Uno es esa capacidad de visualización en función a poder estar pensando hoy en el presente, qué es lo que va a suceder en el futuro, cuáles son las herramientas que están sucediendo hoy y trabajar esa estrategia de conexión, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que muchas personas nos hablan de que el IoT, la inteligencia artificial, por ejemplo, son elementos que van a suceder en el futuro y eso no es así, eso ya está empezando a suceder hoy y hoy es el momento en el que tenemos que construir la estrategia para que a futuro podamos realizar un impacto fuerte y una gran oportunidad en negocios en un momento cercano, en los próximos meses o incluso en los próximos años. La oportunidad o propósito con el que desarrollamos las cosas, ¿verdad? El poder identificar cuáles son las necesidades, qué es lo que está sucediendo en el medio, cómo podemos solucionar muchos problemas que tenemos a nivel mundial, a nivel comunitario, a nivel país, a nivel personal inclusive, y que pueden impactar de manera positiva a muchas personas. Encontrar a nivel interno como organizaciones nuestro propósito. ¿Por qué es que se levantan ustedes todos los días?
¿cuántas organizaciones de ustedes están realmente cambiando el mundo? Porque sabían que en realidad cada uno de los negocios, cada una de las empresas y emprendimientos que tenemos, de una u otra forma van a impactar a nuestra sociedad. Y debemos tenerlo claro para tener claro el propósito con el que vamos a motivar a nuestro equipo de trabajo para poder generar esos cambios disruptivos y generar esa transformación. Y finalmente, en el núcleo, lo que tenemos es el elemento justamente de fabricación. Para nosotros la creación, el generar todas estas propuestas, ideas y sueños que tenemos en elementos y soluciones tangibles, es el paso vital para poder crear innovación, para poder compartirla y para poder validar distintos cambios. Si pensamos en la estructura de nuestro método, como pueden ver, la innovación surge de un núcleo rodeado o compuesto de distintas técnicas. Estamos hablando que para poder crear y construir innovación requerimos conocer el contexto, y ese contexto es tanto la cultura interna de nuestra organización y de nuestro equipo de trabajo como el mercado al que nos estamos refiriendo, y en este caso pensar siempre que nuestro mercado es global, ¿verdad? Ya no hablamos de fronteras, ya no hablamos de barrios. Todos nuestros productos y servicios son potenciales para comercializarse a nivel mundo. La tecnología exponencial es uno de los medios que nos va a permitir alcanzar esa estrategia y ese mercado mundial. El pensamiento de diseño, que el famoso design thinking, ¿verdad? No necesariamente en esos pasos planteados y en esos productos que nos han compartido, sino como ese proceso natural, creativo, de poder plantear distintas opciones, distintas ideas, distintas exploraciones, para poder encontrar esas oportunidades a esos mercados, a esos nuevos mercados, inclusive a océanos azules, donde podemos liderar esos espacios con nuestros negocios y con nuestros productos y servicios. El prototipado, el diseño como principio de creación y estrategia para poder cambiar y plantear nuevas soluciones, así como entender las tendencias que hay en el medio, las tendencias en emprendimiento, por ejemplo, y abordar el emprendimiento no como esa solución mágica, insisto, de poder tener un negocio de millones de dólares en cuestión de unos meses, sino como una habilidad de poder trabajar y desarrollar rápidamente oportunidades comerciales. Finalmente, el análisis de interpretación de datos. Hoy vivimos en un mundo, y para los que nos acompañaron en el webinar anterior que estuvimos hablando de Big Data, sabemos que los datos que estamos generando actualmente son una gran oportunidad para desarrollar productos nuevos, servicios nuevos, para generar nuevos negocios inclusive, y para poder encontrar nuevas soluciones y establecer un proceso de mejora continua en nuestras organizaciones, en nuestros negocios y en nuestras estrategias de cómo trabajamos con nuestros equipos y cómo desarrollamos nuestros productos y servicios. Ocupamos crear y demostrar lo que sabemos como equipo, como individuos que somos creativos y que tenemos necesidades, para así poder romper paradigmas y transformar soluciones de impacto social. La gestión y la comunicación son los elementos que más cercanos están para crear una innovación, si no se comparten muchos canales para poder llegar a distintas personas. En un tiempo rápido, ya no estamos hablando de procesos de investigación y desarrollo de años, porque ya eso no funciona así. Estamos hablando de actualizar los procesos de investigación y desarrollo en procesos de hoy, para soluciones de hoy, y que vayan a tener un buen impacto en el futuro. Espero que hayan tenido claro el proceso de cómo nosotros en la Fundación trabajamos este método Bauhaus, que es el que hemos desarrollado para poder crear innovación, no solo dentro de nuestra organización, sino para muchas otras, para el medio y para el país. Y ahorita invito a Tomás a que me acompañe para que sigamos conversando un poco más del tema. ¿Cómo están? Y para que nos compartan también sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones. Una cosa importante que mencionó Carolina es que
incluso aunque utilizáramos Design Thinking en una organización, primero la organización tiene que estar habilitada para crear. Si no está habilitada para crear, no hay Design Thinking que hacer. Es decir, por ejemplo, si yo llego pensémoslo en una escuela como con niños pequeños, ¿verdad? Que yo llego a traerles cartulina, cartón, tijeras y demás, y ninguno de ellos les he dado la libertad para que puedan crear algo, por más material que yo les traiga, es que no van a crear nada. Más o menos es lo mismo hacer Design Thinking o alguna metodología de esta sin habilitar a las personas para crear. Entonces nosotros el Bauhaus lo vemos así: primero es habilitar a las personas para poder crear, y la creación además como algo donde agarro un contexto, o lo que conozco en un momento y trato de construir algo hacia el futuro. Y hay una pregunta de hecho aquí muy relacionada de Julio M, no sé quién es Julio M, pero buenos días Julio M, dice: entonces comenzamos con una etapa inicial prospectiva. Bueno, depende, ¿verdad? Si te refieres a crear algo nuevo o repensar algún servicio o un producto, probablemente sí y no, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado. El Design Thinking muy bien lo que dice es que empezamos aunque sea con información poca sobre lo que queremos hacer, y tratamos de desarrollar sin tener que estar buscando demasiada información, porque si buscamos demasiada información, lo que va a pasar es que vamos a repetir lo mismo que ya existe en algún otro lado. Entonces tenemos que cuidarnos. Sí hay que buscar información prospectiva, pero no hay que buscar toda la información, sino simplemente los elementos, sobre todo del usuario, que serían interesantes proponer como una nueva posibilidad, ya sea para un producto o un servicio. Exacto. Sí, de hecho, como diseñadora, para mí el tema del Design Thinking ha sido bien interesante vivirlo. ¿Por qué? Porque como diseñadora a mí no me dieron en la universidad un curso de Design Thinking 1, ni Design Thinking 2, ni Design Thinking 3. Es simplemente el proceso en el que a nosotros nos preparaban para poder solucionar todos los retos que teníamos, en mi caso, que mi especialidad que es interiorismo, a nivel espacial, para poder mejorar la calidad de las personas. Cuando en el 2005 nace este boom del Design Thinking y que este método, y ahora que nos encontramos en que la solución mágica para todos son los post-its de colores y los marcadores, al principio yo entré en crisis porque de verdad yo no entendía qué era lo que estaban visualizando, porque para mí es un proceso totalmente natural, que no tengo que pensar. Uh-huh. Sin embargo, fue bien interesante el ver que la capacidad que tuvo IDEO y estos diseñadores de poder empaquetar, por así decirlo, este proceso que es natural en realidad para todas las personas, no solo para los diseñadores, porque en realidad es un proceso creativo y todas las personas en gran medida o pequeña medida somos creativos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ha sido interesante ver cómo este paquete o este producto permitió que las personas pudieran tener un contexto seguro para poder crear y plantear distintas ideas, porque uh-huh. uno de los elementos, pues sí, el proceso de investigación es importante, y es que es una de las prácticas que no es natural en los profesionales del día de hoy: estar investigando, estar leyendo, estar sabiendo qué pasa, no solo con su competencia, sino con el mundo en general, y además poder permitirse tener espacios donde hay conversaciones, comparten con otras personas, escuchan nuevas ideas, y se permiten. Uno de los elementos más importantes es ser absurdo, uh-huh. Tomás, porque como adultos no nos permitimos ser absurdos, inventar, y sí. ser creativos y pensar en elementos totalmente ridículos que al fin y al cabo pueden ser ideas extraordinarias. Aquí hay varias preguntas, de hecho, medio relacionadas. Uh-huh. Hay una de Roberto Arriaga que dice: entonces hay que iniciar por desarrollar una cultura de innovación en la empresa. Te la dejo para que la respondas. Hay otra pregunta donde dice: ¿dónde explota la caótica los procesos emergentes de la creatividad? ¿Dónde el desorden? Ahí yo lo contesto, ¿verdad? Estamos hablando un poquito de teoría del caos y sé por dónde anda más o menos la pregunta, y empecemos con esas dos preguntas. Entonces, la primera es sobre cultura de innovación, que sí hay que empezar por desarrollar una cultura de innovación. ¿Qué pensás, sí, Carolina? Totalmente, Roberto. Definitivamente hay que entender que la creatividad, la innovación no sucede en una máquina o en una cosa, en un objeto, sucede en las personas. Si el equipo de trabajo de ustedes en la organización no está listo para poder generar estos procesos, para desarrollar una estrategia integral, porque, insisto, uno de los grandes errores que hemos tenido, y que conste que nosotros aplicamos mucho el Design Thinking, en ningún momento estamos rechazándolo ni diciendo que es malo, más bien ha sido una solución
bastante maravillosa para poder, como les digo, abrir estos espacios. El problema que ha sido que tratamos de simplificarlo, ¿verdad? Sí. Pienso yo en una solución mágica donde todo se puede hacer rápidamente y que con eso cambiamos. Y no solo eso, de hecho, en un panel que estuvo en algún momento se habló de Google y que cómo Google era tan creativo, innovador y demás. Y hay una cosa importante en Google, es que Google, las personas creativas de Google fueron contratadas para ser creativas. No sé si me explico, es que Google tiene toda una división que es para personas creativas, y a esas personas creativas se le da el espacio para que puedan inventar más cosas. ¿Qué es la moraleja de esto? No podemos pretender en una organización que no se crea un espacio o se consiguen o se enseñan o se entrenan a las personas para la creatividad, de repente de forma mágica tener creatividad. Entonces hay que pensar por querer tener creatividad dentro de la organización, y de ahí el resto viene por añadidura, y eso es importante. Con respecto a la pregunta del caos, y no sin entrar en detalles demasiado matemáticos, es la forma en que lo menciona Enrique, en realidad, que es una buena pregunta, es que efectivamente una de las cosas que genera innovación es lo que genere variedad dentro de una organización. Entonces, el caos ordenado es importante, es decir, de repente se tienen que hacer las cosas de una manera diferente, aunque no sea totalmente organizada, pero de ahí es que puede surgir una manera novedosa de hacer las cosas. Si siempre hacemos las cosas de la misma manera, con un protocolo exacto, es que nunca vamos a generar ningún tipo de cambio, y nunca vamos a poder percibir, si cambiamos una cosita por aquí, una cosita por allá, si podemos generar una nueva metodología, un nuevo protocolo, un nuevo servicio, un nuevo producto que sea interesante. Entonces es importante, es una especie de caos o anarquía organizada, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Donde permitimos cierta arbitrariedad, y que he dicho, Carolina lo dijo, era cierta arbitrariedad o cierta salirse de lo normal, para que de ahí aparezca la innovación. Otra pregunta aquí interesante, antes de que Carolina expanda un poquito más, Helen Arce pregunta sobre todo en términos de la metodología, ¿verdad? De cómo cambiar ese concepto de que existe una metodología milagrosa que de repente vamos a meter en una organización y que mágicamente vamos a innovar. Entonces empecemos con eso, y hay bastante más preguntas. Sí, tal vez para extender un poco lo de Enrique también, yo creo que es importante también tener claro cuál es el concepto de desorden que tenemos, ¿verdad? Porque ciertamente una de las grandes variables que tiene la innovación es la incertidumbre. Sí. Y es uno de los elementos que en las organizaciones tradicionales se ha intentado eliminar a toda costa. O sea, ese es el objetivo de los planes estratégicos, de los procesos, del cumplimiento de metas por colaborador y todos los elementos tradicionales que hay en una organización. Evidentemente, si empezamos a hablar de innovación y hay un alto nivel de incertidumbre, porque hay muchas cosas que no sabemos cómo van a suceder, cuáles van a ser sus resultados, definitivamente empezamos a entrar en un caos, ¿verdad? Sí. Porque es romper esa estrategia o esa estructura tan dura y tan fuerte que tienen muchísimas organizaciones hoy en día. Y bueno, aquí hay algo que se mezcla con alguna otra pregunta que ahora la menciono, que es que, y eso lo decimos nosotros siempre, que es que, y esto es duro para muchas de las organizaciones con las cuales hemos trabajado, que es que la eficiencia es enemiga de la creatividad. Es decir, si ustedes están trabajando en su organización y se les exige que sean extremadamente eficientes, y ustedes de repente ven una forma diferente de hacer lo que estaban haciendo, van a optar por no, ¿sabe qué? Mejor no pruebo, porque voy a perder tiempo, porque no sé si me va a funcionar mejor o no, porque puedo que no cumpla con un límite de tiempo que tengo que entregar. Entonces van por el método que ya conocen, porque se les exige eficiencia. Entonces, una forma de liberar es que tiene que crearse espacios ineficientes, por decirlo de alguna manera, donde las personas puedan explorar algunas otras posibilidades. Y eso se mezcla con una pregunta, dice, ¿qué tan necesario es tener un Maker Lab accesible para los emprendedores o empresa? Y aquí volviendo un poco a la última slide del Bauhaus, la idea es, nosotros lo vemos de esta manera. Hay un cambio importante inicial que tiene que ver, que es el de habilitar a las personas para que sean creativas, para que demuestren lo que son. Y eso, lo importante aquí es que no es simplemente de que pongamos papelitos en las paredes, no, es que la creatividad viene donde cada uno de los individuos, hombres y mujeres que trabajan en una organización, le imprimen lo que ellos y ellas son.
Es ahí donde viene algo valioso, que si estoy trabajando con Carolina, que es que Carolina le pone algo que ella es, que solo ella puede tener, y eso le agrega un gran valor a abrir nuevas posibilidades. Una vez que está eso cubierto, que hemos habilitado a las personas, y esto lo hacía Bauhaus muy bien, es donde vienen las técnicas, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que aprender diferentes técnicas para poder ejecutar las ideas que tengo, porque no es simplemente tener ideas, es que tenemos que también habilitar a las personas para que las puedan ejecutar. Y aquí lo importante es que, ¿por qué se habilita primero y después técnica? Pongámoslo este ejemplo, si yo les enseño a ustedes a usar el barro para construir objetos, si yo les enseño primero la técnica y les enseño a hacer una vasija, todos van a terminar haciendo vasijas. Pero si yo primero les enseño, trato de extraer lo creativo de ustedes y después les enseño una técnica, lo que va a suceder es que ustedes van a tratar de imprimir lo que ustedes son utilizando una técnica. Van a terminar haciendo vasijas, jarras, platos, esculturas, muñecos abstractos y un montón de otras posibilidades. Y en eso consiste precisamente un Maker Lab. Sería precisamente un espacio donde hay una serie de materiales y equipos técnicos que nos permiten, ahora sí, una vez habilitada a las personas, permitan que se desenvuelvan, experimenten con la tecnología, creen primero cosas probablemente absurdas, hasta llegar a ir refinando, hasta poder construir efectivamente lo que las personas están pensando. Y eso es muy importante. Sí, estos espacios, como en el que estamos en este momento, que es la inventoría LEED, en la Universidad LEED, permiten poder generar muchos cambios. Ahora bien, tendemos a buscar, de verdad hay una necesidad por encontrar una solución mágica y simple al proceso de innovación o de transformación de las organizaciones, que así como se pretende que simplemente de la noche a la mañana los colaboradores se vuelvan creativos por usar post-its de colores, estos espacios están llegando a las organizaciones, y ojo que ya está sucediendo, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel de la región, ¿verdad? Donde muchas empresas están abriendo sus espacios y ahí están, sí, ¿verdad? Y son espacios en los que a veces pues reciben, por ejemplo, estudiantes y les enseñan lo bonito que hacen, pero no está trascendiendo en realidad. Nada, sí. ¿Y por qué? Por lo que decía justamente Tomás, si tenemos un montón de funciones, si tenemos un montón de responsabilidades, y resulta que el poder entrar a ese espacio es que tengo que sacrificar mi tiempo personal o mi tiempo de familia porque puedo estar ahí después del trabajo, son espacios que realmente no van a utilizar las personas. Y aquí hay otra pregunta también relacionada, dice, ¿qué se requiere del liderazgo de la organización para fomentar la innovación según el método Bauhaus? Esta pregunta también sale una y otra vez, y aquí voy a dejar que Carolina responda más, pero lo único que voy a decir yo es que estamos confundiendo los puestos y la estructura organizativa, administrativa de una organización con liderazgo, ¿verdad? Ser gerente o de una empresa no quiere decir que soy líder, ¿verdad? De hecho, no necesita ningún elemento de liderazgo para ser gerente de una empresa. Para mí eso es un mito. El líder aparece y la líder aparece cuando estamos ejecutando algo. Entonces, en una organización debería crearse un espacio de mucho más creativo, y es ahí donde los liderazgos van a aparecer como los que están empujando un cambio de un servicio, un producto, unas nuevas ideas. Y ese liderazgo no debería tener jerarquías. Ese liderazgo es horizontal, donde es una persona que es donde tiene conceptualizado lo que se podría construir, y el resto de personas se suman apoyando y ayudando a desarrollar una idea que una persona esté liderando. Entonces nosotros lo que proponemos es crear espacios paralelos donde, está la parte administrativa, está la parte de operacional de una organización que tiene que continuar, pero crear un espacio alternativo donde no hay jerarquías y donde el liderazgo emerge de forma orgánica. Y bueno, justamente por eso es que estamos desarrollando este programa de gerencias exponenciales. Justamente para eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocupamos? Que esos altos niveles de las jerarquías en las empresas, llámese juntas directivas, llámese gerentes generales, llámense directores, como quiera que lo llamen ustedes en su organización, son los que deben marcar la cancha para poder desarrollar el proceso de innovación que quieren en su organización, ¿verdad? Sí. Entonces, la regla o la orden no es háganlo. Es que si el director o el líder no entiende cuáles son las posibles rutas, las posibles estrategias que se pueden plantear para que eso suceda, los cambios que hay que generar
como bien lo decía Tomás, como en el caso de Google, ¿verdad? O cumplo llenando mis metas y mis indicadores en el sistema que tiene la organización, o dedico unas horas de mi tiempo a investigar, a crear, a explorar, a equivocarme. Eso me lo van a cobrar, porque ese es uno de los problemas que hay, ¿verdad? Además de entender cuáles son los beneficios que como colaborador voy a recibir al poder involucrarme en este proceso, al poder entender que la organización también es mía y que con ese valor individual que tienen, como bien lo decía Tomás, podemos generar un cambio y una transformación. Aquí hay bastantes preguntas, sí, es bastante, una dice que bueno, hay que tomar en cuenta que el 98% de las ideas se desechan, ¿cómo aplica el Bauhaus a la generación de ideas? Esta es la respuesta corta, en realidad imagínense, si la innovación es difícil, hay que generar muchísima novedad para lograr al final pegar algo, por ponerlo de una manera. Y esto ocurre totalmente en las escuelas de diseño, ¿verdad? Es imposible que de buenas a primeras todo el mundo diseñe lo perfecto de inmediato. En las escuelas de diseño pasa esto, hay mucho ensayo, mucho boceteo, mucha prueba inicial hasta poder evolucionar hacia algo mucho más tangible. Aquí hay algo interesante, para lograr de Liana Rojas, para lograr la organización de la anarquía, ¿los colaboradores deben tener backgrounds y valores similares? No, la respuesta es no, absolutamente no. Eso es uno de los problemas. No podemos homologar cosas, es decir, que todos reciban el mismo design thinking, por ejemplo. No podemos estandarizar, porque imagínate, es tener una organización donde todos piensan igual. Qué desastre, ¿verdad? Porque al final nadie va a proponer una idea diferente. Ojalá estimulemos que hayan diferencias de opiniones entre las organizaciones. Carolina y yo, por ejemplo, no estamos de acuerdo todo el tiempo en absolutamente todo. De hecho, con Abraham, que está detrás de cámara, tenemos constantes discusiones. Lo que hacemos es nos reunimos al almorzar juntos los tres, que somos el corazón de la organización, de la Fundación Costa Rica para la Innovación, una vez por semana, y ahí hasta nos peleamos y nos enojamos, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo, pero necesitamos tener esas diferencias para lograr coalescer en algo que sea extremadamente interesante. No sé qué pensás, Carolina, mientras voy viendo las otras preguntas. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Insisto, uno de los grandes problemas que hay es esa necesidad de tratar de estandarizar, de tratar de homologar todo. El método Bauhaus, si ustedes lo ven, es una compilación de un montón de experiencias, de un montón de metodologías adicionales que son los que a nosotros como organización nos ha funcionado. Si les funciona a ustedes, más que invitados a que lo utilicen y lo apliquen. Si quieren aprender cómo los utilizamos, pues contáctenos y con mucho gusto trabajamos en conjunto. Pero también parte del objetivo del día de hoy es invitarlos y retarlos a que busquen ustedes su propio método. ¿Por qué están utilizando el Design Thinking en su organización? ¿En qué momento? ¿Para qué? Es el Design Thinking de Stanford, como les decía, es el Design Thinking del Foster Goods, es el Design Thinking del Proto Thinking o del Macros o de todos los demás que salgan, porque todos los días sale un Design Thinking nuevo. Sí, o el Design Thinking del más por menos, por decir algo. Una cosa dice, ¿qué técnicas utilizan para desatar el valor individual de los participantes del método? Aquí y no vamos a entrar en demasiados detalles, pero una de las formas es llevar a las personas a la producción. Entonces, mientras más creas, mientras más construís, se va visualizando mucho mejor las capacidades de cada una de las personas. Van a haber unos que son más tecnológicos, van a haber otros que tienen mejor oficio, que quiere decir que pueden terminar las cosas mejor, va a haber otros que tienen mucho más concepto de forma, va a haber alguien que tiene conceptos más de color, hay otros que tienen visiones sobre lo que está sucediendo en el mundo, etcétera. Y es eso, cuando nosotros ponemos a las personas a producir, se empiezan a resolver y empezamos a ver en todas las personas qué elementos interesantes tiene cada uno de ellos y de ellas. Y eso es lo que nosotros hacemos, estimulamos entonces la producción, altos niveles de producción, y cuando se enseñan técnicas, la respuesta, el resultado de una técnica es precisamente una producción. Entonces se enseña, por decir, impresión 3D, y el proceso debe terminar en que la persona ejecute algo en 3D. Algunos van a hacer cosas espectaculares, otros no tanto, pero de esa manera vamos a ver, van a empezar a dilucidarse, por decirlo así, las habilidades de cada una de las personas que están en una organización o en un lugar. No sé si hay algo más que tenemos que agregar. Yo creo que estamos llegando ya al final del programa. No sé si Carolina quiere concluir con algo, recordarles que esto también fue para las personas de empleos.net.
para los seguidores, y muchas gracias por conectarse, también a todas las personas que se han conectado. Gracias a Abraham, que está trabajando y que gracias a él empezamos 15 minutos tarde, o sea, gracias a que él lo resolvió, empezamos 15 minutos tarde, pues si no, no hubiéramos empezado. A Jackie y Oriana, que también están haciendo un trabajo brutal ahí detrás de las cámaras, y que son de Cultura 52, que hicimos una alianza con la Fundación Costa Rica para la Innovación porque sentimos que teníamos una preocupación similar entre ambas organizaciones y decidimos juntar fuerzas, lo que ellos saben de cultura organizacional con lo que nosotros sabemos de creatividad y construcción, para tratar de desarrollar algunas técnicas que pudieran ayudar a todos los niveles en una organización, desde las personas que están haciendo hasta las personas que están decidiendo, o incluso hasta las personas que están decidiendo sobre los capitales y decisiones grandes como las juntas directivas. Entonces, Carolina tal vez puede mencionar un poco sobre ese programa de gerencia exponencial, y con eso después nos despedimos. Sí, definitivamente este es un tema que, bueno, que tanto a Tomás como a mí, como a Jackie, Oriana y Abraham nos apasiona montones, y creo que podríamos quedarnos aquí la mañana entera o todo el día conversando, pero tenemos otras tareas y funciones que ir a hacer. También tenemos que ir a trabajar. Exactamente, sí. Entonces los invitamos porque si quieren conocer y presentar más esta experiencia del método Bauhaus, ¿verdad? Experimentarlo, presenciarlo. Los invitamos este 26 de octubre a este taller de gerencias exponenciales. Como les digo, en esta ocasión está liderado o dirigido más bien para gerentes, juntas directivas, directores, que queremos que vengan aquí a trabajar con nosotros y a marcar esa cancha y a diseñar su propia cancha para poder devolverse a las organizaciones a plantear el liderazgo que necesitan para hacer esos cambios. También invitarlos al próximo webinar sí. Que no me acuerdo de la fecha en este momento. Es el 11 de octubre. Vamos a tener otro webinar también con un tema interesante, para que estén pendientes, los vamos a estar publicando. ¿Y qué más? Y yo creo que... el próximo webinar, el tema es cultura organizacional, justamente, y van a estar en compañía de Jackie Oriana. Aprovechen que puedan unirse de verdad a este programa de gerencias exponenciales, que en esta ocasión, esta primera fecha, se va a impartir aquí en Costa Rica, pero que esperamos poder compartirlo con las otras regiones y con los otros compañeros que nos acompañan de otros países. Si quieren seguir haciendo consultas y preguntas en respecto a este tema o a los otros que hemos conversado, o cualquier otro que ustedes les sugerencias interesa, que tengan, sí, pueden hacerlos con el hashtag Inteligencia 40. Y ahí podremos Inteligencia 40, como sí, diría uno, Inteligencia 40. Si los ponen juntos y así los podemos encontrar y seguimos en comunicación. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros, muchas gracias por la paciencia, y estamos en contacto. Hasta luego.